el autoestima va a venir de verdad cuando, por más de que mires a esa persona que tiene todo lo que vos querés tener y vos al lado de esa persona no tengas nada, no sepas nada, no verdaderamente te sientas nadie, vayas y lo hagas igual. La verdadera autocompasión es también decirme la verdad. Entonces esto nos lleva a andar procrastinando constantemente, porque lo más probable es que si yo estoy cansado, no hago las actividades que tengo que hacer. Podrá hacer 1 o 2, pero capaz que tenía que hacer 5. Sí, y además vos ves la persona que te dice que no tiene tiempo, le agarrás el teléfono y tiene 5 horas de pantalla. Gestiona mal su tiempo, lo mal utiliza su tiempo. Mal hecho es mejor que no hecho. Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo episodio de Ojos Más Abiertos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la procrastinación. Un tema muy interesante porque es un tema que le sucede, es un problema, entre comillas, que le sucede a la mayoría de personas. Creo que para este capítulo es importante que escuches hasta el final. ¿Por qué? Porque para entender bien la idea necesitas quedarte. Quizás vos tengas un problema de procrastinación y no lo sepas. Y a lo largo del capítulo vamos a hablar de varias cositas sobre la procrastinación. Entonces, primero, séte honesto, como siempre decimos, está abierto a aprender, a verte a vos internamente para ver qué es lo que podés cambiar a lo largo de este capítulo y quédate hasta el final para de verdad entender la idea completa. Elegimos este tema también porque sabemos que es algo por lo que todos pasamos. Y si no sabes qué es la palabra procrastinación, es dejar las cosas para después. Siempre andar posponiendo, por así decirlo. Siempre después lo hago, después, mañana y nunca terminar de hacer ninguna tarea. Si te encontrás, por ejemplo, trabajando siempre bajo presión o dejando todo para último momento, esa frase de siempre trabajo bajo presión porque dejo todo para después, este video te va a servir para que los dejes de hacer y también para que lo puedas identificar si es que tenés un problema de procrastinación. Exacto. También, por ejemplo, si necesitas siempre más tiempo, si necesitas aumentar los plazos. Capaz que mucha gente hace la misma actividad en el mismo tiempo y ellos lo logran y vos no. Y vos necesitas más tiempo. Probablemente es porque estás dejando todo para último momento y tenés este patrón de procrastinación. Y para arrancar vamos a preguntarnos por qué procrastinamos. Exacto. Hay 6 razones principales por las que las personas procrastinan y nosotros queremos indagar un poquito en cada una de ellas para que podamos también ver dentro de nosotros y sernos honestos, como te decía al principio. Y la primera es el trauma. Sí, el trauma es algo por lo cual yo diría que la mayoría de las personas tenemos nuestros traumas y que se genera en la infancia, o por lo general se genera en la infancia. El trauma lo que tiene es que fisiológicamente nos afecta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos deja marcado nuestro cerebro, en específicamente la corteza prefrontal. Exacto. Y está relacionado con la toma de decisiones. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué está tan relacionado el trauma con la procrastinación? Bueno, se hicieron estudios donde se descubrió de que en la toma de decisiones es donde se genera esta procrastinación. Exacto. O sea, estoy decidiendo dejar algo para después. Entonces, esta puede ser una de las principales causas de la procrastinación y por ende es fundamental identificar el trauma y por ende tratarlo también. ¿Por qué? Porque el trauma altera el funcionamiento de nuestros cerebros. ¿Y qué es lo que hace esta corteza? Hace un filtro. La corteza prefrontal es algo que está en nuestro cerebro que lo que hace es un filtro de la información que entra y la información que no a nuestro cerebro. Por eso es que nuestro cerebro de alguna manera está cargado de creencias y según el filtro que éste haga es lo que entra y lo que no. Y esto afecta en las tomas de decisiones que nosotros tenemos en el día a día. Sí, va a evitar revivir ese trauma. Exacto. Entonces, frente a una tarea que nos genera cierta incomodidad, cierto dolor, no sé. Sí, es un mecanismo de autoprotección. Exactamente. Frente al estrés. Entonces, si nosotros quizás cuando fuimos niños o alguna situación particular que es tarea de cada quien descubrir cuál, nos generaron este sentimiento de autoprotección y este estrés, este mecanismo de supervivencia. Sí. Quizás hoy en día hay un acto específico que sucedió, que yo absorbí, y hoy en día eso me está afectando de manera negativa, nunca finalizando ninguna tarea, nunca terminando lo que empiezo, nunca cumpliendo con lo que me propongo. Quizás digo, y esto te afecta a un nivel incluso muy sutil que eso te das es cuenta. Muy inconsciente. Por ejemplo, vos quizás decís, voy a hacer una carrera universitaria y al año te aburrís y cambiás.
y te aburrís y cambiás, o te tomás todo tu tiempo y nunca te recibís. Sí, o dejás todo para último momento para dejás estudiar. todo para último momento, o abandonás y arrancás algo estresado. nuevo, arrancás algo nuevo, etc. Es como que nunca terminás lo que arrancás. Empezás la universidad, pero nunca la terminás. De alguna manera funciona muy sutilmente. Y es muy inconsciente. Sí, o sea, está, como recién decíamos, como está arraigado en el cerebro, como es algo que está literalmente en nuestra fisiología, es algo que es muy imperceptible en el día a día y por eso es importante tratarlo. ¿Cómo? Con terapia. Exacto. Terapia de todo tipo, no necesariamente tiene que ser psicología. Pero sí decir, creo yo, que si nunca trabajaste el trauma en general o si nunca hiciste ninguna terapia, yo creo que es muy importante siempre arrancar por la psicología. Yo acá no quiero indagar mucho porque es un tema de los psicólogos, de las personas que estudiaron para poder analizarte y ver cuál es el patrón que estás repitiendo que quizás te lleva a procrastinar, pero también hacernos conscientes que nosotros ponemos el trauma primero porque quizás ni siquiera sos consciente de que procrastinás o no sos consciente de que tenés un trauma que te está llevando a dejar a todo para después. No para usarlo como una excusa. Ah, sí, cuando yo era chico me pasó esto y por eso. No para eso, sino para poder verlo y poder avanzar, porque absolutamente todo lo que funciona en nuestro cerebro nosotros tenemos el poder de cambiarlo. Entonces no para usarlo como una excusa, sino para avanzar. Entonces este es el primero porque me parece el primordial, porque siempre es la sanación por donde tenemos que arrancar de alguna manera para además poder es seguir. dentro de todo es de los más comunes. O sea, como recién decía, la gran mayoría de las personas tienen algún trauma a sanar y muchas veces ni siquiera los identificamos. Entonces, identificarlos con una terapia es como el primer paso a dejar de procrastinar. Exacto. Después, el segundo por qué procrastinamos, el segundo motivo, es para evitar el malestar emocional. Muchas veces nos vemos enfrentando emociones difíciles, como por ejemplo, qué va a decir la persona si yo hago esto y cumplo con esto, la vergüenza, el miedo. Nos vemos enfrentando ciertas emociones que no nos gustan cuando hacemos algunas tareas o cuando tomamos algunas decisiones que nos ponen incómodos y esto nos genera un malestar emocional. Entonces, la segunda razón por la que las personas procrastinan es para evitar este malestar emocional y estas decisiones difíciles. Pero te voy a decir algo, si vos no afrontás el malestar emocional, no tenés premio. Si vos no te animás a hacerlo, por más de que sientas vergüenza, pudor, tengas miedo a qué pueda decir el de al lado porque vos estés haciendo esto, si vos no vas y lo haces igual, no vas a tener recompensa. Yo creo que también está más ligado con por ejemplo, no sé, el aburrimiento puede ser el malestar emocional. No sé, esta actividad que tengo que realizar me genera aburrimiento. Bueno, el no afrontarte a ese aburrimiento, después lo que genera es ese malestar emocional que persista en el tiempo. Exacto. Porque lo que no hiciste, después persiste en tu cabeza, persiste en tu mente, y eso te genera mayor estrés emocional o mayor malestar emocional. Totalmente. Como hemos dicho en varios capítulos, no te va a gustar todo el proceso. Hay cosas que no te van a gustar y te van a parecer aburridas. Y si vos postergás ya cuando te ves ante esas dificultades y vas a tener un problema. Lo que quería aclarar es que en este paso para mí no involucra tanto a un otro, sino que es a uno mismo. O sea, no tiene tanto que ver por ahí con lo que va a pensar el otro, sino con lo que me cuesta hacer esa tarea. Sí, incluso también, por ejemplo, te da vergüenza. Acá en el malestar emocional puede completamente jugar en contra de la vergüenza. Sí. Y la vergüenza tiene mucho que ver con exponerte frente a los otros. Sí. Entonces, y también creo que podés sentir malestar emocional por algo que ya antes te ocurrió. Que no sé, que te animaste a cantar al frente del público y no sé, y te salió algo malo, te caíste, entonces todo el mundo se rió. Te doy un ejemplo random. Entonces ya te quedó ese patrón que vos querés ser cantante, pero te quedó en el inconsciente que en un momento te pasó eso, entonces ahora te da vergüenza volver a hacerlo, te sentís incómodo, te da inseguridad volver a hacerlo. Entonces las emociones y el malestar emocional que da salir de nuestra zona de confort en general siempre nos va a jugar una mala pasada. Otro ejemplo puede ser, no sé, el entrenamiento. Sí, uno no arranca a entrenar porque al principio es todo frustración, al principio vas y levantás dos tablitas, entonces es como evitar ese malestar o ese estrés, pongámosle, del bueno, exacto, porque en realidad es del bueno. Es exacto. Y entonces lo dejo para después y lo reemplazo por algo que me genere placer inmediato, pero como recién decíamos, cuanto más postergo eso, cuanto más postergo estar bien físicamente, cuanto más postergo hacer la tarea que tengo que hacer, después queda en la mente eso y genera peor
peor estrés emocional. Exacto. ¿Y qué podemos hacer si este es tu caso, que a vos te agarran estas emociones, si lo podés ver? ¿Qué podés hacer para empezar a trabajar un poquito en esto? Creemos que la mejor solución es el mindfulness y la meditación, que es esto de empezar a practicar un poquito la presencia y no tanto la charla mental. Porque cuando vos sentís, uy, no, pero pasa que me caí, si me caigo, y empezás con todas las situaciones hipotéticas que son esas inseguridades, esas emociones, es cuando de alguna manera te vas a convencer de eso. Entonces es practicar un poco más la presencia y lo que está pasando ahora y no lo que está pasando en tu mente. Y la meditación acá es clave porque es la tarea, la habilidad que nos ayuda a tener silencio mental. Exactamente. Y tener como eje esto de que si yo evito el malestar emocional en el momento en el cual lo tengo que afrontar, lo estoy postergando para después. O sea, ese malestar va a volver a mi vida y cuanto más lo evite, más va a crecer esa bola de nieve. Entonces, cuanto antes lo afronto, cuanto antes hago lo que tengo que hacer, antes soluciono ese malestar emocional. Y la tercera es el baja autoestima. Muchas veces procrastinamos por no creer en nosotros mismos, por no creer en nuestras propias capacidades, por no creer que somos merecedores, por no considerar que nosotros podemos lograr tal cosa o que tenemos las habilidades para iniciar tal cosa. Incluso te puede jugar esto en una manera, esto es lo más común, decir, ay no, pero yo no sé absolutamente nada. Entonces como que vos no sos el número uno que sabe todo lo que vos querés hacer, el que está allá arriba, procrastinás porque vos no estás a ese nivel, entonces ¿qué tenés vos para dar? ¿Quién sos vos para hacerlo? No importa, vos tenés que arrancar desde hoy porque todos tenemos nuestras habilidades. Entonces siempre el tercer motivo es el baja autoestima, la desconfianza en nosotros mismos. La solución a esto es la autocompasión y la acción. O sea, aceptar todo esto que me digo y empezar a accionar en pos de mejorar eso. Porque no es quedarse en bueno, lo que no me gusta de mí y centrarse en eso, no. Aceptar que por ahí tengo algunas habilidades que tengo que desarrollar y ponerlas en práctica, empezar a desarrollarlas para construir la autoestima. La autoestima se construye con acción, se construye con, por ejemplo, como Exacto. recién hablábamos, no sé, no me gusta mi cuerpo, bueno, empiezo a accionar en pos de mejorar mi cuerpo. No me gusta mi habilidad a la hora de desarrollar tal trabajo, bueno, empiezo a tomar acción en pos de construir esa autoestima que quiero para mí. Exacto. A contrario de lo que quizás vos pensás, que la autoestima es mirarte al espejo y decir qué lindo que soy. El autoestima va a venir de verdad cuando, por más de que mires a esa persona que tiene todo lo que vos querés tener y vos al lado de esa persona no tengas nada, no sepas nada, no verdaderamente te sientas nadie, vayas y lo hagas igual. Y a medida que vayas cumpliendo pequeños objetivos, ahí va a estar tu autoestima. No importa dónde estés, no importa lo que sepas, todos arrancaron desde abajo. Eso es lo que te va a dar autoestima. Entonces la única manera de confiar en vos mismo es decir, bueno, acepto que esto es lo que me está sucediendo, pero lo voy a hacer igual. Y aceptar eso de lo que recién decía Agustina, o sea, la verdadera autocompasión es también decirme la verdad. Porque si yo, por ejemplo, estoy obeso, estoy gordo, mórbidamente, y me acepto, entre comillas, como es mi cuerpo, no voy a cambiar. No, la verdadera autocompasión está en decir, bueno, me estoy haciendo mal, o sea, me estoy lastimando a mi cuerpo. Exacto. Entonces, no quiero decir esto de ser crítico, porque tampoco está bueno, no sé, decirse cosas malas, pero sí aceptar que es algo que tengo que cambiar de mí. Y ahí está la verdadera aceptación. Exacto. Pará. Perdón que te interrumpamos, pero si te está gustando, si te sirve la información que estás escuchando, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube si estás escuchándonos desde ahí, activar la campanita, que esto sea una sinergia. Si a vos te sirve, a nosotros nos sirve que vos te suscribas y nos des una mano con este proyecto de conciencia que tenemos. Nos encuentran en Instagram como @ojosmasabiertos_podcast. De ahí pueden ir a todas nuestras plataformas. Estamos en Apple Podcast, Spotify y YouTube. Ahora sí, te dejamos seguir escuchando. Gracias. Y la cuarta es el estrés y el agotamiento. Cuando nosotros tenemos mucho estrés del mal o estamos muy cansados todo el tiempo, se hace muy difícil tener la energía para cumplir las actividades que tenemos que cumplir. Se hace muy difícil planificarnos, se hace muy difícil accionar. Entonces esto nos lleva a andar procrastinando constantemente, porque lo más probable es que si yo estoy cansado, no hago las actividades
que tengo que hacer. Podrá hacer 1 o 2, pero capaz que tenía que hacer 5 y así arranco a procrastinar. De hecho, es la primera excusa, es el no tengo tiempo. Exacto. Es, no sé, yo sé que tengo que, no sé, progresar en mi trabajo o empezar un emprendimiento, pero no tengo tiempo. Exacto. O, no sé, tengo que bajar de peso, como recién decíamos, tengo que bajar de peso, pero no tengo tiempo porque estoy siempre trabajando, entonces ¿cómo a la pasar? Exacto. Y si vos tenés estrés y agotamiento y empezás a postergar por estrés y agotamiento, a largo plazo la procrastinación te da más estrés y más agotamiento. Entonces esto se empieza a convertir en un bucle de estrés y agotamiento, porque arrancás tranqui y terminás muy estresado y muy cansado. Sos una persona que no tiene energía. ¿Y qué es lo que nosotros recomendaríamos a una persona que quizás se siente en esta situación? Que divida bien sus tareas. Creo que es clave. Muchas veces procrastinamos porque vivimos un poco en el aire. No tenemos bajado lo que deberíamos hacer y no nos tomamos el tiempo, los 15, 10 minutos de completar una actividad. ¿Por qué digo esto? Porque sí, es verdad que hay una actividad que te puede llevar 1 hora, pero la verdad es que la mayoría de cosas que tenemos que hacer nos llevan 10, 15 minutos. Sí, y además vos ves la persona que te dice que no tiene tiempo, le agarrás el teléfono y tiene 5 horas de pantalla. O sea, sí. Ese es el típico caso. O sea, la persona que te dice que no tiene tiempo es porque gestiona mal su tiempo, lo mal utiliza su tiempo. Exacto. Y entonces después utiliza eso como excusa para no cambiar y seguir procrastinando lo que sabe que tiene que hacer. Uh-huh. Entonces, si vos hoy en día te encontrás en un trabajo del cual no te sentís a gusto, te sentís estresado, te sentís que no podés cuidarte a vos porque te la pasás trabajando y comes mal y tenés malos hábitos y estás siempre cansado y no estás progresando, te sentís estancado, bueno, empezá a mirar cómo gestionás tu tiempo, cómo organizás tu día, en qué dedicás tiempo y en qué perdés tiempo. Exacto, y empezá a dividir tus tareas. Anotá qué es lo que tenés que hacer. Anotá en todas esas actividades que tenés que hacer cuáles son las más importantes del día y las que sí o sí tenés que cumplir. Eso va a empezar a hacer que vos procrastines menos y que te empieces a sentir un poco menos cansado también. Cuando vayas a ejecutar una tarea, en esta división de tareas que vos tenés que hacer, y lo más importante, porque ya sabes que lo más importante es lo que sí o sí tenés que hacer hoy. Enfócate en lo que estás haciendo. Vas a ver el tiempo de vida que vas a empezar a ganar. Cuando de verdad digas lo hago, y capaz que una tarea que te llevaba 2 horas te lleva literalmente 15 minutos. Porque son solo 15 minutos de pleno enfoque. Pero te llevaba 2 horas porque estabas desenfocado y eso te saca una cantidad de energía enorme. Entonces, el mejor consejo para las personas que se sientan agotadas, estresadas, que siempre estén dejando para más tarde porque no pueden, porque no tienen tiempo, es empezar a dividir mejor sus tareas, empezar a anotar, empezar a agendar, empezar a planificarse, no vivir tanto en el aire, sino tenerlo escrito en un papel. Bueno, la quinta es parálisis por perfeccionismo. Esto es muy común. Yo es algo que me pasa, tengo que confesarlo. Muchas veces le busco siempre el pelo al huevo para no hacerlo. Y quiero que todo sea perfecto. ¿Perfecto para quién, no? Porque no existe lo perfecto. Siempre va a haber algo en lo cual se pueda mejorar. Entonces, creo que es algo muy común incluso. Está mucho hoy en día por el tema de cómo las redes sociales te muestran que tienen que ser las cosas. Entonces, esto es muy fácil de caer. Sí. Y también muy fácil de sobrellevar. Porque es tan simple como... ¿Qué hay que hacer cuando te pasa eso? Yo quiero igual que tomes conciencia de que quizás vos digas que no, pero muy probablemente tengas la personalidad perfeccionista. Porque yo, como que doy mentorías, es algo que yo veo muchísimo. Entonces yo ya sé cómo la personalidad perfeccionista funciona. Si vos no arrancás, porque nunca te termina de gustar, si vos no entregás lo que tengas que entregar, porque siempre podés mejorar algo y nunca termina de estar perfecto. Si a vos editar un video, por ejemplo, te lleva 4 horas, porque siempre andás queriéndole cambiar algo, y no, mejor no lo subo porque no está para subir. No está para subir porque todavía no quedó bien. Entonces nunca lo subís porque nunca está perfecto. Si vos tardás mucho en hacer las cosas hasta que estén perfectas, que nunca lo conseguís, tenés esta personalidad procrastinadora que es la personalidad perfeccionista. Y la única solución... Sí, perdón. Sí, perdón. ¿Qué? Y que quería decir que encima el aprendizaje real está en subirlo mal. Exacto. O subirlo mal, entre comillas, ¿no? Porque
eso es relativo. Hacerlo. Pero en hacerlo, ahí Punto. está el verdadero aprendizaje. En hacerlo sin peros. Ay, no, pero no me gusta esto. Pero, siempre hay un pero nuevo. Yo lo veo también mucho en mi rubro, esto de estar todo el tiempo operando en cuentas demo. Yo soy trader y veo personas que están todo el tiempo operando en cuentas ficticias y nunca pasan a lo real. Entonces es siempre queriendo mejorar, entre comillas, su manera de operar, pero la única manera de mejorar es haciéndolo de manera real. Entonces lo relaciono mucho con eso. Exacto. Y lo que yo quería que me completes en la frase sí, es... no, pero la quiero decir yo, la quiero decir. Dale, decilo. Porque la única manera, y esto es lo que veo en mis mentorías... Pero es muy fácil de solucionar esto. Es re fácil. ¿Y es? Repitiéndote este mantra, que a partir de este momento va a ser tu mantra, y es: mal hecho es mejor que no hecho. Mal hecho es mejor que no hecho. Porque si a vos no te gusta cómo está quedando, nunca te convence, no, y no lo haces, estás lento, estás perdiendo, no vas a llegar a ningún lado. El que lo hizo mal, pero lo hizo, ya no hizo 1, ya hizo 5. Exacto. Mientras vos todavía estás trabajando en el primero. Es una cuestión de lógica, ¿quién va a ganar? Y quizás vos lo ves y decís, uy, qué mal hecho está, porque así como te enjuicias a vos, enjuicias a los demás. Sin embargo, a la otra persona le va a empezar a ir mejor por el simple hecho de hacer. Entonces, este es tu nuevo mantra, porque es un mantra, te lo repetís: mal hecho es mejor que no hecho. Y con esta mentalidad sacás la personalidad perfeccionista de tu vida. Otra cosa que yo me anoté acá es trabajar la creencia del miedo al qué dirán, porque es una que nos juega mucho a la hora de ser perfeccionistas, porque ¿qué estamos buscando en querer hacer eso perfecto? ¿Qué es lo que me está impidiendo de hacer eso que tengo que hacer y que sin embargo siempre le estoy encontrando una falla para no hacerlo? Entonces, por lo general está muy relacionado con esta creencia del miedo al qué dirán. ¿Qué va a pensar la otra persona de mi video? ¿No le va a gustar cómo lo edité? No, porque acá el sonido está mal, entonces ¿qué va a pensar la persona que lo vea? No me va a comprar. Todo eso, trabajar esa creencia y entender que te tiene que chupar un huevo lo que piense el otro. Porque es más, incluso es probable que la otra persona ni siquiera lo vea, o que ni siquiera le importe. Entonces, empezar a trabajar eso y empezar a darse cuenta de que no le importás al otro, le chupas un huevo al otro, no está pensando en vos. Tiene sus propios problemas, tiene su propia vida y no sos tan importante. Entonces, bajarle hacerlo. El grado de importancia. Exactamente. Y por último, miedo al cambio. La procrastinación se debe en el 90% de los casos por un miedo al cambio. Porque cuando nosotros decidimos... Mirá, en realidad el título original de le pusimos miedo al cambio para que verdaderamente quede. Pero en realidad es miedo al cambio y al éxito. Porque cuando nosotros decidimos dar otro paso, hacer algo nuevo, lo que nosotros decidamos en nuestras vidas, hay incertidumbre. Es obvio que no sabemos cómo nos va a salir. Es obvio que probablemente no sepamos todo lo que tenemos que saber para llegar hasta donde queremos llegar. Es obvio que va a haber errores, es obvio que nos vamos a equivocar, es obvio que va a haber dificultades que vamos a tener que solucionar. Entonces lo dejamos para después, porque quizás yo decido emprender y arrancar una marca personal, te doy un ejemplo, y me aparece todo esto de qué van a decir, necesito el tiempo para esto. O sea, empiezan a aparecer todas las dificultades y todo lo que va a empezar a cambiar en mi vida por tomar esta decisión, que es algo obvio de que suceda. O sea, si vos lo pensás lógicamente, es lógico. Y sin embargo, tengo miedo. Tengo miedo a eso. Porque, ¿y si me va mal? ¿Y si yo espero resultados muy rápido y no me llegan? Pero, ¿y si me dice esto? ¿Y si el otro, el que dirán de vuelta? Porque acá vuelve a aparecer. Es el miedo a esta incertidumbre. Es el miedo a tirarnos a la pileta. Que sí o sí, si vos querés hacer algo distinto, hay incertidumbre. La hay. Es inevitable. Y que además pretender que las cosas cambien haciendo lo mismo es una locura. Entonces, para poder cambiar... Sí, exactamente. Para poder cambiar para poder lograr lo que querés, vas a tener que cambiar. Vas a tener que dejar de hacer las cosas que sabés que tenés que dejar de hacer, pero no lo haces. Y cuanto más lo procrastines, cuanto más lo dejes para el después, más se va a enquistar en vos como parte de tu personalidad, de tu ser, de tu ego, de todo. Y es más difícil de sacarlo. Exacto. Además... ¿Vieron los viejos? Lo vemos mucho esto en los viejos, pero las personas grandes que uno dice, es un viejo, ¿cómo se dice? Cuando es muy testarudo, muy... terco. Sí, los viejos por lo general son así. ¿Por qué? Porque se han enquistado todas estas cosas, estas creencias y estas maneras de ser
que son muy difíciles de cambiar una vez que ya uno lo tiene tan incorporado. Exacto. No, se puede cambiar, por supuesto, hay gente adulta que lo hace, pero cuanto antes lo hagas, mejor. Exacto. Y las personas tienen una personalidad tan procrastinadora en la vida que empiezan a tenerle este miedo al cambio y no son personas versátiles, no son personas flexibles. Y te voy a decir algo que quien tenga oídos que oiga. Estamos en un mundo que necesita personalidades que vayan con el cambio. Personalidades flexibles. Si vos sos y tenés demasiadas excusas, demasiado argumento para dejar para después, para no avanzar, para no estudiar, para no invertir, para no ir, para no innovar, y tenés demasiados miedos, el mundo de hoy requiere todo lo contrario. Y esto lo vamos a empezar a ver cada vez más. Esto te lo estoy diciendo. Tomalo, déjalo. Y lo estás escuchando. Hacete consciente de que tenés la información. Si sos un poco pillo, ya te tenés que dar cuenta de lo que está pasando y cómo el mundo que hoy conocemos y que vemos hace 30 años, 40 años, era completamente diferente. Imagínate dentro de 30. Y lo va a ser. Va a ser cada vez más rápido el cambio. O sea, si era completamente distinto, va a ser el doble de distinto. Y si vos sos un procrastinador innato que tiene miedos a cambiar, al que dirán, vas a tener un gran problema. Vas a tener un gran problema. Entonces, soltá los miedos que existen. No los sueltes. Afrontalos. Tírate igual, chocate 80 paredes. ¿Qué importa qué te diga tu amigo que te va a juzgar? Deja de ser su amigo. ¿Para qué querés estar al lado de alguien que te va a juzgar? Y hacelo igual. Hacelo igual. El mejor consejo que te podemos dar con esto del miedo al cambio es que empieces a leer. Leer sobre personas que lograron grandes cosas. Sobre mentalidad también. Que empieces a leer sobre... ¿Por qué? Porque la mentalidad es lo que te va a mantener fuerte frente al miedo al cambio. Es lo que te va a decir, bueno, pero es normal que haya problemas. Voy y lo soluciono. Bueno, pero ¿qué es la nueva habilidad que tengo que...? Leer sobre habilidades. Leer sobre tu rubro. Que empieces a leer. ¿Y sabés qué vas a encontrar en esos libros? Personas que tenían miedo al cambio, pero que sin embargo hicieron con miedo. Exacto. Agarraron ese miedo, lo afrontaron y salieron de su zona de confort, como siempre decimos, y con ese miedo hicieron algo increíble. Porque detrás de todos los miedos que tenés están las cosas que querés. Entonces, animate. Exacto. Deja de posponer, dejar el cigarrillo, por ejemplo. Deja de posponer tu emprendimiento. Tu salud, en general. Tus relaciones también. O sea, lo puedes ver en todos los ámbitos. Si sos una persona que le encantaría estar en pareja, sin embargo siempre está acusada de que no. O siempre está como no, porque todos los hombres son malos. Todos los hombres son iguales. Empezá a notar cómo eso te está afectando. Hacete consciente. Y además de leer también es inspirarte. Porque, por ejemplo, podcasts como estos que te dan conciencia, que te hacen pensar distinto. Personas, mentores, escuchen hablar a gente que tiene información y que van a ir con estas nuevas creencias que ustedes quieren desarrollar. Así que bueno. Esto es todo por hoy. Gracias si llegaste hasta acá. Y quien tenga ojos, Que vea. adiós. Vamos a hacer el call to action.